El movimiento al socialismo huyó de la pérdida de la personería jurídica. Primero, cometieron una cantidad enorme de delitos electorales, aprobaron leyes en contra de la Constitución, presentaron encuestas. ¿Cómo está Lucho Arce de Catacora con relación al resto? Estamos bien, estamos a la cabeza y con un buen margen con respecto al segundo. Hicieron una cantidad de cosas que ameritaban la pérdida de la personería. Sin embargo, una cosa que se le ha ocultado a la opinión pública nacional, que incluso Jorge Tuto Quiroga debió decirlo en su conferencia de prensa cuando hablaba de los acuerdos y de no sé cuántas revelaciones, que el cuarto punto de la negociación fue no anular la personería jurídica al movimiento al socialismo. También debió decir que corrió mucho dinero para que esto no ocurriera. Es así, miren esta foto emblemática, ahí la tienen a Copa, a Eva Copa y a Janine Áñez, con la firma de ese acuerdo y la promulgación de la ley 1315, donde se inscribía claramente no anular la personería al MAS, hacer la convocatoria de elecciones y cualquier otra historia para tapar el objetivo principal, que era la no anulación de la personería jurídica del MAS. Pero no estamos hablando de un partido político. Solo para la OEA, para la ONU, para el gobierno de Biden, este puede ser un partido político. Pero para todos los bolivianos simplemente es un cartel de drogas, un cartel de delincuentes, un cartel de traficantes. A esto no se le puede llamar bajo ninguna circunstancia una organización política. Esperemos que ahora, primero, el Tribunal Electoral clarifique en qué quedó el proceso de la pérdida de personería jurídica del movimiento al socialismo. Tiene que aclarar una serie de temas que quedaron en el olvido por los acontecimientos que fueron sucediendo. OEA sabe que Evo Morales tramposamente modificó la Constitución para reelegirse, tramposamente consultó si la elección y su reelección era un derecho humano. Están conscientes de todas las trampas y los golpes a la democracia que ha dado una y otra vez. ¿Por qué lo encubren? Un tema por el cual los bolivianos ya no nos vamos a pasar de idiotas es el hecho de las denuncias del diputado Rolando Cuéllar, que ha exhibido cartas de aportes de narcotraficantes. Por supuesto que este tema quedaba muy claro para todos los bolivianos. Simplemente ahí tienen la evidencia, las cartas, que así lo expulsen, así quieran zapatear sobre la misma tecla diciendo que son cartas falsificadas y no sé cuánta historia. Esa es una prueba contundente que no viene de ningún opositor, de ningún medio de comunicación, viene de un diputado del movimiento al socialismo, que ahora fue expulsado por el cacique de ese cartel como es Evo Morales. Esta es la hoja membretada original, el vínculo del narcotráfico del señor Gerardo García. Esperemos que ahora sí se ejecute la pérdida de personería, porque obviamente la ley es clara. No se puede recibir financiamiento ilícito, y ahí tienen, de organizaciones criminales, de traficantes de cocaína. Esta es la carta y por supuesto Cuéllar anunció exhibir muchas más cartas. Y no estamos hablando solamente de Evo Morales como narcotraficante, estamos hablando de que el segundo hombre del movimiento al socialismo es el firmante de esas notas. Y a Evo Morales lo tenemos en una cantidad de fotografías con esos narcos operando hace varios lustros en Bolivia. Así que la pelota está en la cancha del Tribunal Electoral. Nosotros como ciudadanos no podemos ir a ningún proceso electoral mientras no se transparente ese proceso, el primer proceso que se inició por la pérdida de personería. Y por supuesto que no se pueden hacer a los locos con este otro tema. Pido a los movimientos sociales, a los trabajadores, mineros, fabriles, campesinos,
a movilizarse. La FEJUVE instruye a mantenerse en movilización permanente. Así que para Thierry Rostan, el famoso representante de la ONU que dice que en Bolivia no se produce cocaína, quiero que también nos responda qué se hacen con las 50.000 hectáreas de hoja de coca. ¿A qué mercado van? ¿Dónde están los recibos? As autoridades brasileiras sabem que a Bolívia, um dos maiores produtores de cocaína do mundo, se tornou o esconderijo de chefões do PCC que comandam o chamado Narcosul. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de R$1,5 bilhão por ano. La OEA ha determinado en un gran informe de 90 páginas y 600 anexos que en Bolivia hubo fraude. Y resulta que nos empujan a un proceso electoral, nos mandan los mismos veedores delincuentes y se lleva adelante con las mismas trampas, con el auspicio de la OEA. Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. También la OEA deberá responder por todos estos temas. ¿Qué del software? ¿Qué del padrón? ¿Qué de todas las trampas que se establecieron? Sin tomar en cuenta la distribución de escaños parlamentarios, el cohecho electoral que significa la dictadura sindical que se ejerce en toda el área rural, obligando a campesinos, a indígenas ignorantes a poner el voto en favor de este narco partido. Y por supuesto, nosotros no permitiremos que haya ningún otro proceso electoral bajo estas condiciones. Tomando en cuenta mi libertad de expresión, voy a dirigirme al movimiento del MAS en Trópico, campaña del presidente en Chimoré, 200% por afiliado. La verdad sobre la verdad es que estamos siendo obligados a acudir a este movimiento que a muchos nos afecta, no solo económicamente. Ahora si uno va, tiene que invertir en sus poleras y banderas, sin esos no somos tomados en cuenta. Es una multa muy elevada y no es que sea opositor como muchos dirán, simplemente esto es muy repetitivo y Trópico ya estamos cansados de que ellos digan voluntarios y nosotros siempre estamos pagando multas.